Hola, soy Juan Carlos Briñardello, soy gerente general de Vitícola SAC, soy productor y exportador de uva de mesa y les doy la bienvenida a Ciagro. Si bien existen diferentes programas de desarrollo genético alrededor del mundo, el desarrollo que fue liderado por el Dr. David Ramen del USDA o el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, junto con el Dr. Michael McHenry, nematólogo de la Universidad de California de Riverside, es probablemente el desarrollo de nuevos patrones más exitoso en los últimos 10 o 20 años y han sido o son patrones que han sido probados con bastante éxito en algunas variedades de uva de mesa. Estos patrones han sido desarrollados teniendo como objetivo principal el lograr mayores resistencias a los nemátodos del nudo. Algunos de estos nemátodos, como el nemátodo Melodyginia arenaria, son muy agresivos y algunos de los patrones existentes no pueden tolerar el ataque de esos nemátodos. Así que con ese objetivo en mente se han desarrollado y seleccionado estos patrones, entre los cuales podemos destacar el RS3, el RS9, el 110-17A, el 110-23B. Los patrones RS son híbridos complejos de múltiples cruces, básicamente entre Ramsay por Candicans por rupestris, por Schwarzman, que es a su vez un cruce de riparia con rupestris. Como tal, hay una serie de distintas especies involucradas en el desarrollo de estos patrones. RS3 es un patrón que fue liberado en California por el Foundation Plant Service de la Universidad de California, Davis. Es un patrón de vigor moderado, similar al de Freedom, y es un patrón muy adecuado para la uva de mesa en función a las evaluaciones que se han hecho. Es resistente a los nemátodos, particularmente del tipo Melodyginia, reduce las poblaciones del nemátodo ring o Mesocriconema xenoplax, muestra alguna resistencia al nemátodo de los cítricos, el Tilenculus, y a su vez también muestra cierto nivel de resistencia a Cyphinema index y al nemátodo de la lesión es el Perdilencus. Hasta hace algunos años no estaba claramente determinado el nivel de resistencia a la filoxera, y en cuanto a aspectos nutricionales, en función a análisis de peciolo, se observa que las plantas injertadas sobre el patrón RS3 comparado a otros patrones en las mismas condiciones y los mismos niveles nutricionales tiende a absorber y mostrar niveles más altos de fósforos y niveles intermedios en potasio y zinc, algo similar a lo que mostrarían las mismas plantas injertadas sobre el patrón Paulsen 1103, suponiendo que estuviesen en el mismo suelo, la misma variedad y el mismo nivel de fertilización. El patrón RS9 también fue liberado en el año 2004 por Foundation Plant Service de la Universidad de California, Davis. Es un patrón de vigor medio o moderado y se considera un patrón un tanto más apropiado para uva para vino o plantaciones por alta densidad, puesto que no es tan vigoroso y se tiende a lograr mejores resultados en términos generales con patrones un poco más vigorosos en uva de mesa. La resistencia a los nemátodos es muy similar al RS3, sin embargo no muestra resistencia al nemátodo ring o Mesocriconema xenoplast. Los niveles de resistencia a filoxera hasta hace unos años no habían sido debidamente evaluadas, por lo tanto no se tiene una clara situación al respecto. En términos nutricionales, nuevamente en función de análisis de peciolo, tienden a observarse que las plantas injertadas sobre este patrón comparado a otros patrones tienden a mostrar niveles más altos de zinc y de fósforo, intermedios en nitrógeno y potasio, similares a los que podrían ser en el caso de Schwarzman. Este cuadro lo que busca mostrar, como se ha mencionado anteriormente, es que cuando se habla de resistencia a los nemátodos no es una resistencia universal. Existen muchos diversos, muy distintos nemátodos que afectan a la vid. Sobre la mano izquierda de la pantalla tenemos una lista de los principales nemátodos que afectan a la vid y en la parte superior tenemos una pequeña lista de algunos patrones en el cual se muestra el Harmony, el Freedom,
039-16, el RS3, el RS9, el 10-17A, que son los patrones nuevos. Y en este cuadro S va por sensible, R va por resistente, HS va por highly sensible o altamente sensible, MR moderadamente resistente, R por resistente, y T va por la tolerancia que puede mostrar a la expresión del fan leaf o virus de la hoja de abanico. Entonces, este cuadro lo que muestra es que diferentes patrones tienen diferentes niveles de resistencia o susceptibilidad a diferentes nemátodos. Como tal, no existe tal cosa como una resistencia universal a todos los nemátodos y posiblemente tampoco una susceptibilidad universal a todos los nemátodos. Esto varía de uno a otro. Por lo tanto, lo que corresponde es que uno debe hacer análisis antes de pensar en hacer la plantación, determinar qué tipos de nemátodos tiene y en función a eso, esto debe de primar a la hora de escoger cuál es el patrón más adecuado. No es solamente un tema de resistencia a los nemátodos, sino qué nemátodos tiene y en función a eso usted debe de orientar si escoge uno u otro. En ese cuadro lo que se busca es mostrar el vigor que inducen distintos tipos de nemátodos en una misma variedad. Entonces la variedad es una constante, en este caso simplemente para efectos del ensayo se tomó Thompson Seedless, pero podría uno asumir que el efecto podría ser constante para todas las variedades, como una presunción de parte mía, y podemos ver cómo las plantas injertadas sobre Paulsen son las que muestran mayor vigor. En este caso el vigor se expresa como libras o peso de brosa que se colecta al momento de la poda. Entonces se podan las plantas y la brosa que sale se pesa. Las plantas cuanto más vigorosas serían, más brosa tendrían y mayor peso tendrían. Entonces se puede ver en este caso sobre la columna de la izquierda está Paulsen 1103 y Ramsey como los patrones que más vigor inducen. Después tenemos un poco menos vigoroso y gradualmente van del 10-17A, el Freedom, el 10-23B y On Roots quiere decir plantas a pie franco. Entonces con esto podemos ver las diferencias en cuanto a vigor que inducen los patrones, asumiendo que están todas plantadas en el mismo suelo, es el mismo manejo, la misma fertilización, el riego, etcétera, etcétera. En este cuadro nuevamente mostramos las tres variables primarias que deben ser consideradas en una selección integrada de patrones. Esto es algo que ya hemos mencionado anteriormente a lo largo de esta charla. Tenemos la variedad, en la cual se considera por variedad, se resume en ese término tanto las posibles variedades de uva de mesa como las posibles variedades de patrones a escoger. Las plagas presentes en el suelo, que pudiesen ser filoxera, nemátodos, como acabamos de mencionar recientemente, hay que considerar qué especies de nemátodos se tienen y qué otras plagas potencialmente pudiesen haber que requerirían o pudiesen requerir del uso de patrones. Y finalmente tenemos el elemento suelo, del cual hemos hablado extensamente. Hay que tomar en consideración las variables físicas y las variables químicas del suelo para poder determinar el potencial del suelo y el vigor que eventualmente podrían inducir en la futura plantación. Ahora vamos a pasar a dar algunos ejemplos sencillos acerca de cómo se debe hacer una evaluación para poder seleccionar un patrón haciendo una integración de las diferentes variables de las cuales hemos venido hablando a lo largo de esta charla. Tenemos como este primer ejemplo una ubicación hipotética en el Valle de Ica. La variedad es Flame, la cual es una variedad vigorosa, de muy alto vigor. El suelo, dentro de este ejemplo, es un suelo arenoso, profundo. Podríamos asumir que se ha hecho una preparación del terreno o que naturalmente el terreno era profundo, no había restricciones para el desarrollo radicular y las raíces pudiesen crecer hasta aproximadamente 1,20 m de profundidad. La conductividad eléctrica es baja, de solamente 1,3 milimos por centímetro. Como tal, debemos entender que no es un suelo que presenta problemas de sales. Y esta combinación de ausencia de sales de un suelo profundo, pero a su vez también de un suelo con una baja capacidad de intercambio catiónica o propia de los suelos arenosos,
nos da un potencial probablemente de medio alto, ¿no? Eso quiere decir que el vigor que el suelo podría llegar a inducir bajo un buen manejo haría que las plantas tuviesen un vigor entre medio y alto. Las plagas que encontramos presentes en este suelo previo a la plantación son nemátodos. Para simplificar el ejemplo, vamos a dejarlo simplemente en nemátodos. En una evaluación más detallada habría que entrar a detallar exactamente qué tipo de nemátodos son los que están presentes. Podríamos decir una generalización que es nemátodos del nudo o meroidigines, simplemente para simplificar las cosas. Por otro lado, el suelo, tenemos un segundo ejemplo. Vamos a comparar cómo es que sería el análisis de una situación versus otra situación, en la cual lo único que va a variar es el suelo y la plaga. La variedad seguiría siendo la misma. Entonces, de las tres variables que tenemos, estamos modificando dos y estamos manteniendo una de ellas constante. Entonces, tenemos en un segundo ejemplo, un suelo de textura franco-limoso, de una profundidad moderada a buena, de alrededor de 100 centímetros, una conductividad eléctrica baja, más baja que el ejemplo anterior de 0.9, como tal asumimos que no hay realmente un problema de sales, y esta combinación de un suelo más rico, con mayor contenido de limo y arcilla y por lo tanto una mayor capacidad de intercambio catiónico y un suelo profundo, podrían inducir a un mayor crecimiento de las plantas y por lo tanto le asignamos un potencial de crecimiento muy alto. Y asumimos que en este suelo la plaga potencial es filoxera, más no nemátodos y otras plagas. Nos centramos para efectos del ejemplo en filoxera. Entonces, dentro de este análisis, una vez más repito, la variedad, que es una variedad vigorosa como Flame, de mucho vigor, en un suelo arenoso que de alguna manera le va a contener un poco el vigor, no va a permitir probablemente que se exprese a plenitud, y en una situación en la cual tenemos nemátodos y no tenemos sales, probablemente lo que primero que vamos a querer hacer son evitar patrones de mucho vigor, como podrían ser Ramsey o Salt Creek y Paulsen. Paulsen también lo estaríamos descartando porque Paulsen es un nemátodo que es un patrón que tiene mucha susceptibilidad a los nemátodos, particularmente nemátodos del nudo, y por otro lado es un patrón de mucho vigor, entonces ese patrón quedaría descartado. Ramsey, si bien es muy resistente a los nemátodos, induce mucho vigor en un suelo con un potencial medio alto. Si es que no hay problemas de sales y con una variedad muy vigorosa, probablemente quisiéramos descartarlo porque particularmente en variedades de color, si hay una situación de mucho vigor, eso puede afectar el color y eventualmente también la fertilidad de las plantas. Entonces probablemente descartaríamos Ramsey dado que no hay un problema de sales y no queremos caer en una situación de demasiado vigor. Por supuesto que por otro lado estamos descartando todos los demás alternativas de nemátodos, de patrones que serían sensibles a nemátodos, y con lo cual se nos achica sustancialmente la lista y nos vamos quedando con los patrones básicamente del grupo Champigny, de Freedom, de Ramsey, posiblemente también dependiendo del tipo de patrón podría ser 101-14. Sin embargo, 101-14 no es tan vigoroso, podría restarle mucho vigor a esta variedad, pero entonces en ese sentido vamos descartando ese porque quizás tiene muy poco vigor y nos sacaríamos por un proceso de descarte, quedando con las alternativas como Harmony y Freedom, como posiblemente las alternativas finales en este proceso de descarte, tomando en consideración las tres variables que hemos hablado a lo largo de esta charla. Por otro lado, si nos vamos a analizar el segundo ejemplo, en la cual tenemos una situación en la cual se podría inducir a un mayor vigor en las plantas, y tomando en consideración de que no hay un problema de nemátodos, más sí un problema de filoxera, probablemente pudiésemos buscar algunas alternativas que induzcan un poco menor de vigor en las plantas, o en su efecto eventualmente, un tema que no está directamente vinculado a esta charla, pero que sí hace parte al momento de
escoger y determinar cómo plantar es que una situación donde hubiese mucho vigor, y si es que no podemos escaparnos o las alternativas que tenemos no nos permiten un patrón de menor vigor, finalmente siempre existe la alternativa para el productor a plantar en menor densidad, ¿no? Porque algo que ciertamente uno no quiere hacer es tener una combinación que dé mucho vigor en un suelo de alto potencial y plantar en alta densidad, porque eso sería un desastre. Entonces el plantar en baja densidad es finalmente en baja densidad es un recurso que tiene el productor. Pero centrándonos en el tema, por ser una situación en la cual no hay nematodos, no hay problema de sales, un suelo de mucho potencial y una variedad muy vigorosa, lo más probable es que estaríamos descartando variedades como Salt Creek o Ramsey, porque todo esto nos llevaría a una situación, digamos, de excesivo vigor. Ese es un patrón que automáticamente quedaría descartado. Si bien Paulsen podría en principio encajar, nuevamente quizás podríamos descartarlo porque podría también inducir mucho vigor a esta plantación por la calidad del suelo, y es un patrón que induce mucho vigor y quizás también por ese motivo lo podríamos descartar. Si el suelo fuese un poco más pobre y no hubiesen nematodos, probablemente sería una buena opción, pero dado que es un suelo muy rico, sin problemas de sales, entonces quizás pudiese no ser la mejor opción. Entonces el abanico se nos abre porque si no hay problemas de sales y no hay problemas de nematodos, existen muchas opciones. Y probablemente vamos a querer centrarnos en los que son más comúnmente utilizados en uva de mesa. En principio, de acuerdo a lo que he explicado anteriormente, por ejemplo, del grupo de los Teleki podrían funcionar muy bien porque son resistentes a la filoxera, tienen un vigor intermedio. Sin embargo, no son patrones muy comúnmente usados en uva de mesa, y como tal, el escoger alguno de los del grupo de los Telekis podría quizás ser, hay poca experiencia con el tema. Entonces, como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer, y es mejor quedarnos con las cosas con las cuales sí existe mucho más experiencia. Por lo tanto, es muy probable que patrones como Richter 99 o Richter 110 sean mejores opciones, o Freedom o Harmony, que también el vigor no es tan elevado, podrían ser buenas opciones. De repente uno podría decir, bueno, pero Harmony tengo ciertas dudas referente al nivel de resistencia a la filoxera, podría ser un motivo por el cual podría de repente querer eliminarlo. Entonces va reduciendo la lista a las cosas que mejor calzan con la situación. Siempre es mucho mejor tener más de una opción, porque de repente usted quiere un determinado patrón y no lo consigue, los viveros no lo tienen disponible. Entonces es bueno que haya más de una opción, y dentro de esa opción tratar de ver qué cosas son las cosas que más experiencia hay y qué cosas puede haber habido mayor éxito. En ese sentido, si usted tiene la opción de escoger, digamos, entre Richter 99 y Richter 110, de repente tiene algunas referencias, hay un poco de mejor compatibilidad entre un patrón y la variedad, y eso podría influenciarlo finalmente a que escoja entre uno y otro. Y a partir de los resultados que usted pudiese obtener, a partir de evaluar diferentes patrones que comparten características similares y apropiadas para su condición, usted con el tiempo podría encontrar que uno de ellos es mejor que el otro, y eso le va a poder permitir seguir mejorando en el tiempo. Ahora, antes de concluir esta charla, pasemos a hacer un segundo ejemplo para que quede aún más claro cómo es el proceso de selección a través de integración de variables. Este ejemplo número 2, he tomado, como pueden ver ustedes en la lámina, hipotéticamente el Valle de Chincha, la variedad Red Cloud, que es una variedad de vigor medio. Tenemos dos ejemplos: un suelo franco superficial, como es muy común, de 40 centímetros de profundidad. No fue trabajado previo a la plantación, o no va a ser trabajado, digamos, porque este es un análisis que se hace preplantación. Entonces, eso es, por los motivos que fuese, son 40 centímetros y ahí se van a quedar. La conductividad eléctrica es baja, 0.75, y el potencial es medio. ¿Por qué medio? Sería, bueno, pero es un suelo franco, eso debería ser un suelo muy fértil. Sí, es un suelo muy fértil,
muy probablemente en términos químicos, pero con 40 centímetros de profundidad, digamos, hay una restricción para el desarrollo radicular y el aporte, digamos, físico, digamos, hay una limitada cantidad de terreno y como tal eso va a limitar el desarrollo de las raíces y el crecimiento total de las plantas. Entonces, como tal, le voy a asignar un valor medio a este tipo de suelo. La principal plaga sería filoxera. Vamos a suponer de que no hay un problema de nemátodos. Hay nemátodos ciertamente en todas partes, pero no en todas partes, digamos, tienen niveles altos. No todos los nemátodos, como he mencionado, son patogénicos. De repente se tomaron ciertas medidas previas para el control de nemátodos. Por el motivo que fuese, para este ejemplo, no tenemos un problema de nemátodos. La textura en el ejemplo número 2, seguimos en el Valle de Chincha, seguimos con la variedad Red Globe, una variedad de vigor medio. Quiero enfatizar por qué medio, porque comparativamente a otras variedades, como podría ser Superior, como podría ser Flames, como podrían ser Thompson, como podrían ser Crimsons, plantadas una al costado de la otra, las Red Globe van a crecer menos. La canopia, la biomasa, si uno sí es tan sencillo como simplemente al momento de la poda pesar la biomasa, si usted tuviese una plantación, una variedad junto al costado de la otra, usted podrá ver que las Red Globe van a crecer menos. Entonces, por ese motivo es que les asigno un vigor medio. El terreno sería un terreno arenoso, vamos a decir que en este caso es profundo, de 1,20 m de profundidad, una conductividad que sigue siendo muy razonable, de 1.3 milimos o decisiemens, de acuerdo como lo quieran medir, al final es lo mismo. Vamos a asignarle a este suelo un potencial medio alto. ¿Por qué medio? Porque por un lado la capacidad de intercambio catiónico de un terreno arenoso no es muy alta, pero alto porque es un terreno profundo, donde no hay restricción para el sistema radicular, bien regadas, bien fertilizadas, esas plantas van a poder crecer bastante, entonces le asigno un valor medio alto. Las plagas en este caso serían nemátodos y filoxera. Los nemátodos podrían ser muy agresivos en una condición de suelo arenoso, la filoxera moderadamente agresiva, porque como hemos explicado, en condiciones de climas cálidos, como son propios de la costa peruana, en terrenos arenosos, la filoxera no es tan agresiva como lo podría ser en suelos pesados o en climas más fríos. Habiendo dicho eso, consideraciones respecto, por ejemplo, patrones de grupo Champini como Harmony y Freedom, que uno podría decir, bueno, pero la resistencia a la filoxera de repente no es la mejor, pero en este caso, por las características del suelo, no necesariamente necesitamos algo no tenemos que descartar algo que pudiese tener una resistencia a la filoxera considerada como intermedia. Entonces, en ese sentido, no es necesario tener que descartar a esos patrones. En el escenario en el cual tenemos nemátodos, siempre que tenemos nemátodos, automáticamente se deben de descartar todos los patrones que sean susceptibles a los nemátodos. Por ejemplo, todos los del grupo de la familia de Berlandieri porrupestres, todos los Paulsen, todos los Ruggeri, todos los Richter. Si bien pueden ser extraordinarios patrones para una serie de condiciones, si usted tiene nemátodos, esos no van a ser los patrones apropiados, porque con el tiempo los nemátodos les van a causar una serie de problemas y lo que usted quiere evitar son esos problemas a futuro. Entonces, automáticamente todo ese grupo se elimina. Todo el grupo de los telequis, todo el grupo de los 5BB, 5CE, SO4, etcétera, etcétera, todo ese grupo también los va a eliminar. 101.14 tiene una cierta resistencia a los nemátodos, tiene resistencia a filoxera, entonces tiene que centrarse en aquellos patrones que son resistentes a nemátodos. Si quiere ser muy específico, tendría que hacer un análisis de los nemátodos y ver qué nemátodos hay. Ya entra usted en el análisis pormenorizado de qué tipo de nemátodos tengo. No es lo mismo que tener meloidigines que tener sifinemas. Entonces, eso daría lugar a un análisis más pormenorizado. Pero si hablamos de nemátodos en términos generales, entonces básicamente nos vamos a tener que quedar con los del grupo Champini. Vamos a estar hablando de Ramsey, Doug Rich,
Doc Rich, la verdad es que casi no se utiliza porque los viveros no les gusta, porque es tan difícil de propagar y tienen tan bajo rendimiento de enraizamiento y prendimiento que casi no se utiliza. Podemos descartarlo. Podríamos quedarnos básicamente con Ramsey o Salt Creek, Freedom, Harmony, algunos de los nuevos patrones si es que estuviesen disponibles, los RS9, 101.14, ese tipo de patrones porque van a ser resistentes a los nematodos. Todos estos van a tener una resistencia a la filoxera. Como dije anteriormente, el cuestionamiento de que si alguno es alto o bajo, dado que es un terreno arenoso, ya no es relevante. Entonces ahora eso es el análisis, ya he descartado un 80 o 90% de los patrones, me quedo con un grupo más chico porque son los resistentes a los nematodos y ahora empiezo a pensar mi tipo de suelo y mi variedad. Red Globe no es tan vigorosa. Yo particularmente en una situación de un suelo arenoso y una variedad que no es tan vigorosa, yo descartaría los patrones de menos vigor, entonces posiblemente 101.14 MGT no lo consideraría para esta situación de forma particular porque va a inducir menos vigor y de repente pensaría en cosas que me den un poco más de vigor, posiblemente Harmony, Freedom, Salt Creek, podrían ser, yo creo que podrían ser mejores opciones para este caso. ¿Por qué? Porque el suelo tiene un potencial medio alto, considerando que es una variedad de color. Si no quiero tener un excesivo vigor, de repente eliminaría Salt Creek y me voy quedando. ¿Ven? Las opciones por descarte me voy quedando con cada vez menos opciones. Y finalmente, ¿con qué me quedo? Me quedo con Harmony, me quedo con Freedom. ¿Por qué? Porque no inducen tanto vigor, pero son de buen vigor, sin ser excesivo. Entonces me ayudan a balancear el hecho que es un terreno arenoso y es una variedad de vigor medio, me dan protección contra la filoxera, me dan protección contra los nemátodos, no tengo una consideración por sales, y entonces a través de esta integración de variables voy descartando y me voy quedando con diferentes opciones. Y después, como dije anteriormente, es bueno tener más de una opción, porque si se queda con una sola opción, de repente no la consiguen en el mercado, no la consiguen en los viveros, así que es bueno tener más de una opción. Si se juega uno más de una carta, es mejor que tener solamente una sola carta debajo de la manga. Ahora, si comparamos esto, terreno arenoso, y es una variedad, el mismo lugar, el mismo tipo de suelo, no estamos cambiando, no, perdón, el mismo valle, el mismo clima, la misma variedad, pero cambiamos el tipo de suelo y cambiamos las plagas. Ya no tenemos un problema de nemátodos. Entonces, como tal, no hay necesidad de descartar a un gran grupo. Las opciones, el abanico se nos amplía, se nos abre. Pero tenemos un suelo franco de solamente 40 centímetros de profundidad, que por los motivos que sea no se puede profundizar. Vamos a decir, simplemente es un ejemplo hipotético, nos quedamos con 40 centímetros. En este caso, por el potencial medio y la variedad que no aporta tanto vigor, yo sí recomendaría un patrón que dé mucho más vigor. El tema de las sales no es gravitante, como tal puede o no puede utilizar Salt Creek, pero ya el abanico se nos abre. Ciertamente descartaría las opciones de que inducen vigores medios o bajos y abriría el abanico, por ejemplo, al grupo de los Berlandieri porrupestris. Abriría el abanico a Paulsen, a Ruggeri, a Richter 110. De repente Richter 99 no lo consideraría porque induce un poco menos de vigor. Y mi abanico de opciones se abre. Por supuesto que aquellos que tienen resistencia a los nematodos no hay por qué descartarlos, porque no hayan nematodos no quiere decir que usted tiene que descartar a los que tienen resistencia a los nematodos. Eventualmente podría haber una introducción de nematodos por los motivos que fuese. ¿Okay? Agua que viene contaminada, que usted utilizó de otro lugar, eventualmente los nematodos pueden ir entrando, entonces pensando en el futuro de repente dice, bueno, si tengo estas opciones, si esos patrones que son resistentes a los nematodos están disponibles, los puedo considerar, aun cuando en principio a priori no los necesito, pensando en el futuro de repente, y si están disponibles, si los puede conseguir a buen precio, bueno, en buena hora los podría usted considerar. Entonces, nuevamente, ese es el proceso como usted debe de hacer el análisis, la integración de variables para poder escoger un patrón. No se lleve por lo que mi vecino hace.
por lo que me han contado, por lo que le he leído, sino llévese por las condiciones particulares de su campo. ¿Cuáles son sus problemas? Sus problemas bióticos y sus problemas abióticos. ¿Cuál es el potencial de su suelo? ¿Cuál es el vigor de su variedad? Busque solucionar sus problemas bióticos o abióticos a través de la introducción de patrones y busque obtener un patrón, una situación, una planta de un vigor balanceado. Usted no quiere plantas sobrevigorizadas, usted no quiere plantas débiles. Antes de terminar, quiero hacer un par de reseñas. Número 1, respecto a la terminología. En la literatura se entiende, y quiero dejar esto claro, y si es que en algún momento me he confundido con los términos, quiero dejarlo claro. La palabra resistencia se utiliza para condiciones bióticas. Las plantas son resistentes a las plagas. Y la palabra tolerante se utiliza para condiciones abióticas. Las plantas son tolerantes a las sales. Las plantas no son tolerantes a los nematodos ni son resistentes a las sales. ¿Okay? Simplemente lo menciono para dejar el tema claro y utilizar las palabras correctas en el contexto correcto. Lo segundo es que, ¿cómo podemos hacer para contrarrestar una situación en la cual no me queda otra opción que tener que plantar plantas, una combinación de poco vigor con poco vigor o de mucho vigor con mucho vigor? ¿Okay? No es el fin del mundo, ¿okay? Y la forma como usted puede atenuar la falta de vigor en una plantación en la cual, por los motivos que sea, usted no puede escoger un patrón vigoroso para una planta de poco vigor, o en su defecto usted no puede escoger un patrón desvigorizante para una variedad de poco vigor. ¿Qué cosa hace al respecto? A través de esta charla he hecho mucho énfasis en que usted debe buscar una situación de vigor intermedio, debe evitar los extremos. Y usted no puede evitar los extremos. La forma como usted compensa por esa situación es jugando con la densidad de la plantación. Las plantas más vigorosas deben de plantarse a una menor densidad, quiere decir a un mayor distanciamiento. Y las plantas menos vigorosas deben de plantarse a una mayor densidad o un menor distanciamiento. Es como decir, a una persona pequeña le pones un saco pequeño, a una persona grande le pones un saco grande. Si usted está en una situación en la cual tiene una nueva variedad, una variedad antigua, es una variedad vigorosa, y por los motivos que sea, un ejemplo real, el único patrón que usted puede conseguir es Salt Creek, por los motivos que sea. ¿Okay? Ya no hay nada más disponible y el vivero le dice, o los viveros le dicen, mire, ¿sabe qué, señor? No tengo plantas, y el único que tiene plantas, yo solamente le puedo entregar plantas sobre Salt Creek. Oiga, pero yo voy a plantar esta nueva variedad, yo voy a plantar Sweet Celebration, una nueva variedad, y esta variedad es una variedad muy vigorosa, más grave aún. Vamos a imaginarnos que usted va a plantar superior, que no solamente es muy vigorosa, sino además tiene problemas de fertilidad, una variedad de baja fertilidad. Entonces, tener una canopia muy densa se vuelve mucho más grave aún. Entonces, ¿qué cosa hace? Y encima, su suelo es un suelo con mucho potencial y no tiene sales que contrarresten el efecto del vigor, del excesivo vigor que puede inducir Salt Creek. Entonces, ¿qué cosa hace? Lo que hace es planta más distanciado, para que esa planta pueda repartir este vigor en una mayor área. Esa es la forma como se compensa, ¿okay? Cuando uno tiene una situación en la cual anticipa que las plantas van a crecer mucho, las plantas van a ser muy vigorosas. Planta hace un buen distanciamiento entre plantas, no va a plantar a menos de 3,50 y pensaría en darle 2 metros, de repente darle 2,50 metros entre plantas para que de esa manera haya un gran espacio y esta gran planta con mucho vigor por las características propias de la variedad, del patrón, del suelo y otras cosas más, como pudiese ser la muy buena calidad de agua, la ausencia de plagas, etcétera, etcétera. Esta planta va a crecer muy grande, entonces usted le da un mayor espacio. Si por otro lado está en una situación en la cual usted anticipa que, porque nuevamente regresemos al ejemplo simplista de que el vivero solamente le puede entregar 101,14 y su agua no es de tan buena calidad, no es muy mala, pero tampoco es tan buena, y usted va a plantar en un terreno arenoso,
de baja capacidad de intercambio catiónico y va a plantar una variedad que no tiene mucho vigor y usted anticipa de que estas plantas no van a poder crecer mucho, entonces ¿qué cosa es lo que debe de hacer? Debe plantar las plantas más juntas. Sea entre líneas, de repente ya no planta 3,50 sino planta 3 metros. De repente ya no planta 2 metros entre plantas sino planta 1,75 m. O de repente, si la situación lo amerita, sería un poco extremo, pero de repente planta 1,50 m. Creo que sería una situación bastante extrema plantar uva de mesa 1,50 m, pero vamos a estirar un poco el ejemplo, llevarlo un poco al extremo, simplemente para que el ejemplo quede más claro. Si usted anticipa, porque sabe por experiencia de que esas plantas no van a crecer muy bien y que si yo las planto en un marco de plantación de 3,50 por 2 no va a cerrar la canopia, voy a perder en espacios libres, se va a filtrar mucha luz, me va a quemar la fruta, entonces la siguiente plantación, si es que no puede conseguir un patrón más vigoroso, entonces es las plantas más densas. Entonces esa es la forma como usted puede, una carta, ¿okay?, que dejé para el final, para explicarles cómo ustedes pueden compensar por situaciones en las cuales no pueden contrarrestar el vigor de la plantación. Habiendo dicho eso, quiero cerrar esta plantación enfatizando el hecho de que uno siempre quiere plantar la mayor densidad posible. No tiene ningún sentido que si una planta tiene un vigor y hay una condición para poder plantarla a 3,50 por 2, usted la plante a 3,50 por 1,50 m. Va a ser un mal gasto de dinero en plantas, va a gastar mucho más dinero en plantas y después va a tener que luchar por la vida de esa plantación con una planta grande que quiere ocupar un espacio que usted no le ha dado. Y va a tener canopias mucho más densas, va a tener que gastar mucho más en podas en verde, en deshojer, eliminación de feminelas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debe usted ser consciente del vigor que le va a inducir el patrón, el suelo, la variedad y escoger la densidad adecuada para esa futura plantación. Muchas gracias.